nos vino a dar y es Navidad. La tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Cantemos, cantemos con júbilo y alegría. Cantemos, cantemos, porque ha nacido el Mesías. Cantemos, cantemos con júbilo y alegría. Cantemos, cantemos, porque ha nacido el Mesías. Cantemos, cantemos con júbilo y alegría. Cantemos, cantemos, porque ha nacido el Mesías. Cantemos, cantemos con júbilo y alegría. Cantemos, cantemos, porque ha nacido el Mesías. A Belén, pastores, a Belén llegaron. El amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén, pastores, a Belén llegaron. El amor de los amores ha nacido en un portal. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. A Belén, pastores, a Belén llegaron. El amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén, pastores, a Belén llegaron. El amor de los amores ha nacido en un portal. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, ha llegado la Navidad. Vamos a celebrar con júbilo. En Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrece engaño. En Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo por fiesta del fin de año. No cambies a Jesucristo por fiesta del fin de año. Él te da la paz, Él te da la paz. No cambies a Cristo por la Navidad. Él te da la paz, Él te da la paz. No cambies a Cristo por la Navidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Oh, Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Bueno, qué alboroto santo ha hecho esta gente ahí hoy. Si me oye un poquito agripado es porque estamos en Navidad y en Navidad baja la temperatura y el frío que viene no es como el frío de los Estados Unidos, pero después el aire acondicionado, porque ya en la casa el cemento bota el calor para afuera. Entonces, aunque afuera está frito, pues ese cambio. Y está uno, este es el momento en que todo el mundo está agripado. No todo el mundo, pero sobrelléveme. Estoy haciendo lo mejor que pueda, pero estoy feliz, estoy contento. Donde quiera que me voy, me dice, oye, pero usted ha rebajado bastante, se ve mejor, se ve más joven, gloria a Dios. Imagínense cuando Cristo venga y nos transforme y nos dé el cuerpo edificado y se acabaron las arrugas, y se acabaron todos los achaques y las enfermedades y los catarros y todo. Ese día viene, porque viene. Y eso es lo que esta Navidad significa, que Él está más cerca que nunca. Hoy, en la Navidad, vamos a hablar también del mundo espiritual.
Vamos a hablar de la lucha espiritual, porque es una cosa tremenda, 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 las cosas que están pasando en el mundo. Y sería bueno hablar un poquito de estas cosas, porque en la Biblia el misterio, la existencia de ángeles buenos y malos existen, y ángeles que tienen especiales tareas. Lucifer, Satanás, el diablo, era un ángel que dirigía el coro, dirigía la orquesta allá arriba, lo que fuera, y cuando se rebeló contra Dios y quiso ser semejante a Dios, ese ángel fue destituido. Pero vamos a hablar un poquito de todo eso para que vean todo lo que persiste y la lucha espiritual en plena Navidad. Y lo que pasó cuando Jesús nació, cómo los ángeles buenos se manifestaron y todo esto. Y mi experiencia y la experiencia mía con ángeles. Les quiero hablar un poquito de eso. Pero en la Navidad es bueno entender que Dios se reveló a los primeros que se reveló fue a los más humildes, que eran los pastores. Y de eso hablaremos un poco, de los ángeles, y estaremos orando y viendo que estamos en medio de un mundo dividido material y espiritual. En la dimensión espiritual están los ángeles buenos, ángeles malos, está el mundo positivo del Espíritu Santo, el Dios divino, el Dios verdadero, todo esto. Y ese mundo es paralelo a este. Pero un día todo esto terminará. Y si usted no se da cuenta cómo van las cosas, cuando usted lee Ezequiel 38, 39, usted lee el libro de Ezequiel y el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, usted se da cuenta que precipitadamente vamos al encuentro con Dios. Vamos al encuentro con el Dios Todopoderoso. Por eso, cada día que vivimos, cada día que nos despertamos es un día, una oportunidad nueva, ser fiel a Dios y que tenemos que vivir más cerca de Dios, porque el fin de todo esto se está acercando, hermano. Y a medida que esto se acerque, las cosas van a ser más terribles. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis y las cosas que pasarán en los últimos tiempos, durante la gran tribulación o ahora mismo, como el mundo está evolucionando en una forma negativa y las persecuciones que hay, todo lo que Jesús profetizó se está cumpliendo, hermano. Y estamos viviendo en esta Navidad, un grupo de personas vive en la fantasía, en la blasfemia o en lo profano, que han convertido esta fecha en un desahogo de vicios y de fiestas y boberías y cosas del mundo, y se han olvidado que este es el momento que debemos recordar que esto pronto se está acabando, que pronto Cristo viene a buscar su iglesia, que pronto viene con sus santos millares de ángeles a levantar de entre los muertos a todos los que han muerto anteriormente en Cristo Jesús, los que estaban antes mirando hacia el final, en el tiempo que Él vino y todos estos milenios que han pasado. Toda esa gente que murieron mirando por fe a lo que había de pasar y que se mantuvieron firmes, todos esos apóstoles, todos esos hombres y mujeres de Dios, pronto serán levantados de entre sus sepulcros. Y sus cuerpos humanos terrenales, que son mortales, a diferencia del alma que es inmortal, será transformado. Y en un abrir y cerrar de ojos, Él buscará los átomos de donde quiera esté, ese cuerpo lo restaurará y lo convertirá en un cuerpo glorificado, que no verá más enfermedad, no verá más muerte, no verá más sufrimiento, no habrá más llanto. Y todo esto es el comienzo de la época de la batalla final, cosas que escribí yo en mi libro, el único que podía escribir, porque escribir un libro no es fácil, hermano. Y entender bien claro lo que tuvimos que luchar, hermano. Y ver que en ese libro yo estaba trayendo al mundo, que en algunos seminarios lo están usando, para tratar el tema de la guerra espiritual. Y déjame decirle, era preparando a la gente de que la dimensión espiritual, donde están las fuerzas de Dios, pero también están las fuerzas de las tinieblas. Y este mundo material aquí, pues se confligen. Y ese confrontamiento se manifiesta visiblemente.
Que Dios nos bendiga en esta noche. Saludo a todos los que nos ven aquí, hermano, a todos los que nos ven aquí a través de la cadena del milagro por el canal 54 de Dish y 54 de Liberty. Quiero decirle que en las próximas semanas vamos a hacer un cambio. No, vamos a estar todas estas noches, pero mire, le voy a decir por qué. Vamos a hacer de esta forma. Muchos de ustedes a veces, vamos a decir, esto se transmite lunes, martes, lunes amanecer martes, martes amanecer miércoles, miércoles amanecer jueves, jueves amanecer viernes, viernes amanecer sábado. Y muchos de ustedes no nos pueden ver todas las noches. Hay algunos que sí, que nos pueden ver todas las noches. Pero yo estaba meditando en casa y dije, bueno, en estos días, sé que mucha gente no duerme tarde, no duerme temprano, se quedan vigilar. Y muchos de ustedes se disfrutan esto a través de también unored.com, porque dice que UnoRed retransmite toda la programación de la cadena y usted la puede bajar en vivo. Y cdminternacional@yahoo.com y usted la baja a la medianoche, 12 de la medianoche, hora de Puerto Rico, porque los horarios cambian en diferentes partes. Pero lo que le quiero decir es que durante las próximas semanas vamos a hacer un cambio para que algunos de ustedes puedan ver algunos programas en día. Por ejemplo, lo que estamos haciendo es que el programa del lunes saldrá como sale. Okay. Ese programa sale el lunes. El martes hay un programa, la continuación de eso, o lo que sea, pero un programa. Pero ¿qué pasa? Que como hay gente que quizás el lunes no vio el programa, pues entonces lo repetimos el miércoles a la medianoche. Y el del martes lo repetimos el jueves. De tal manera que usted, si se pierde por alguna razón a esa hora el programa que quería ver, luego posiblemente retornemos al modelo que estamos ahora mismo, que todas las noches hay un programa diferente. Pero lo estamos haciendo porque hemos encontrado gente que no ha podido seguir la secuencia todas las noches. Pues dice, pues esta noche lo pude ver, pero no pude ver esta noche, lo van a pasar el miércoles porque estaba viajando, lo que sea. Entonces usted va a poder ver que va a poder disfrutar de toda esa programación. Bueno, es un cambio momentáneo, vamos a experimentar esto, pero el tiempo va a seguir, lunes, martes, miércoles, bueno, lunes amanecer martes, martes amanecer miércoles, miércoles amanecer jueves, jueves amanecer viernes y viernes amanecer sábado. Y luego así sigue la programación. Así que no se la pierda por nada en la vida, porque hay momentos que aquí pasan cosas sobrenaturales, hermano. Mensajes que no estaban ni en mi mente, nada, hermano, pero que de momento Dios se mueve y habla a nosotros. Yo creo que debemos aprovechar, aunque el mundo está ciego, si María, si José, si Cristo viniera ahora mismo, desecharía la mitad de las celebraciones que están haciendo la gente, que son totalmente mundanas, carnales, a veces terminan en muertes, en cosas, ¿no? Y en cosas que no agradan a Dios. Pero aquellos que han sido redimidos, que hemos tenido una experiencia genuina de perdón, de salvación, pues entonces nosotros venimos y celebramos la Navidad por el significado verdadero, de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él creyere no se perdiese, no tuviera la vida eterna. Y sin Cristo no hay Navidad, pero es una de las cosas que yo he venido también hablando acerca de lo que pasará cuando la iglesia se vaya, porque va a haber un vacío. Pero en ese tiempo de la gran tribulación, en esos primeros 3 años y medio, donde el anticristo, el hijo de perdición, el hijo de pecado, el anticristo se manifestará, porque como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, verso 2, capítulo 2, en todo ese capítulo, y el dice que el hijo de perdición, el anticristo, el hijo de pecado, no se manifestará hasta tanto y por cuanto la iglesia esté aquí. Lo que se ha quitado lo que impide. Estamos viviendo este tiempo, el anticristo ya está en la tierra. No sabemos quién es, pero ya los organismos mundiales como las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras naciones que se están rindiendo a la nueva orden mundial, ya están en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Lo que uno lee bien claro en
lo que uno lee bien claro en Segunda de Tesalonicenses, es claro que hasta que no se ha quitado lo que impide, no puede manifestarse. Y yo quiero leerle a ustedes aquí, comenzando este programa, vamos a tocar todo esto y algunas cosas muy importantes en relación a esto, en esta Navidad y en este tiempo tan proféticamente orientado. En el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, Pablo le está hablando a una iglesia nueva, pero esos creyentes nuevos estaban tan entregados a Cristo que ellos creían que eso iba a pasar en su tiempo. Pero mire bien claro, dice, capítulo 2, verso 1 adelante de Segunda de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, se está hablando ahí cuando nosotros, los cristianos, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros no seremos delanteros a ellos, sino que nos iremos juntamente con Él. Eso lo repetiremos más adelante, pero siento en el Señor decirle esto porque este es el momento que más debemos estar apegados de Dios. Tenga cuidado donde usted se mete en estas Navidades. Tenga cuidado lo que usted se deja engañar del diablo. No, este es el tiempo que debemos estar más cerca del Señor. Y dice, verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Estaba hablando aquel pueblo, no es nosotros. Nosotros sí estamos viviendo este tiempo que está cerca. Pero esta gente que en Tesalónica se habían convertido, habían oído del retorno de Cristo, habían oído, porque ya lo sabemos, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, habían oído de la bienaventurada esperanza, que habían muerto muchos de ellos, y le había dicho claramente, Pablo, por el Espíritu Santo, le había dicho y le había dado un mensaje acerca de esto, que lo vamos a leer luego de que entremos en esta parte, pero le quiero decir, esta gente estaban tan enamorada de Cristo. Esta iglesia de Tesalónica y los creyentes de aquel tiempo estaban creyendo que todo eso iba a pasar así. Entonces habían falsos profetas que querían levantar una fe, una esperanza floja. Y entonces él le dice, nadie os engañe, verso 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Capítulo 2, Segunda Tesalonicenses, verso 3. Vuelvo y lo repito, nadie, y mírelo ahí en la pantalla, mírelo bien y apúntelo, nótelo. Él le ha dicho que ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, escúchelo bien claro, en el sentido de que, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En aquel momento no estaba tan profundamente, tan grandemente cumplida la profecía, estaba empezando la iglesia. Pero algunos se estaban tratando de aprovechar para confundir y destruir la bienaventurada esperanza del arrebatamiento de la iglesia. Y él tiene que decir, bueno, pero cójalo suave. Dice, verso 2, no dejáis mover fácilmente. Está hablando a los cristianos de aquel tiempo, la iglesia tesalónica. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Él está diciendo a los cristianos de Tesalónica que habían algunos que estaban confundidos y estaban diciendo, ¿por qué pasa que no viene? Dicen, no, es que este no es el momento, pero ahora sí estamos viviendo el momento de que está más cerca que nunca. Pero mire lo que pasa en adelante, verso 4, dice, verso 3, y pasamos de ahí, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Dice, les tengo que decir, mis amados, que ustedes se han convertido, saben que Cristo prometió volver, pero es aquello. Nosotros estamos viviendo en el último tiempo profético. Nosotros estamos viviendo en el tiempo verdadero que está cerca su venida como nunca antes en la historia. Y él le dice, pero tengan paciencia, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, otras palabras, sin que haya una caída de la iglesia, que los creyentes se aparten, que hayan herejías,
como Jesús dijo en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, pero aquí dice, que no vendrá sin que antes venga la apostasía, otras palabras, que la gente se aparte de la verdad, que aparezcan los falsos profetas, como dijo Cristo, que engañarán a muchos, y predicarán y confundirán al pueblo. Hoy le dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, cuando la gente se pervierta, se aparten de la verdad, lo estamos viviendo. Ahora sí se está cumpliendo esto. Yo he visto en los últimos días en Facebook un escándalo, hermano. Iglesias celebrando cultos que parecen como si estuvieran en un salón de prostitución y de bailes. Pseudo predicadoras vestidas de una forma tan asquerosa, tan deshonesta, tan inmoral. Y luego, hermano, les voy a decir, vistiendo, actuando en formas terribles, movimientos del cuerpo en formas satánicas, carnales, corruptos, inmorales. Eso es la apostasía. Gente que ha conocido la verdad ahora se están yendo. Están hasta perreando en algunas iglesias. En algunas actividades lo que hay es un movimiento de la carne nada más. Se han olvidado de la santidad verdadera. Y no es exagerar, porque la santidad tiene que ser por dentro y por fuera. Y uno tiene que tener, no una exageración de convertir todo en pecado, pero tiene que haber modestia, tiene que haber un control de todo lo que hacemos, tiene que haber una diferencia en nuestra conducta a la del mundo. Pero aquí habla de que habrá una apostasía. Mire, mi hermano, yo he visto en los últimos días un pastor subir al macho que se casó con él. Bueno, aquí en un pueblo de la isla, creo que en Cabo Rojo, un pastor homosexual con el marido en el púlpito y la gente ahí aplaudiendo y adorando. Hermano, eso es apostasía. Entonces estamos viendo mujeres que suben a predicar en una apariencia de prostituta, de ramera, de personas que no parecen ser cristianas. ¿Hasta dónde? Esa apostasía, donde se manifiesta toda clase de inmoralidad. Bueno, gente inventando para sacar dinero. El asunto de los diezmos. Viene un tipo y dice que ahora hay que Dios le reveló que hay que subir. El diezmo está en la Biblia, pero es voluntario de corazón. Pero viene un predicador y dice, no, porque ahora Dios me reveló que es el 50%. Eso es una apostasía, eso es una herejía. Y eso es del corazón. Recuerden en el libro del capítulo 25 de Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés después que le da los mandamientos, le habla del dinero, le habla de levantar fondos para levantar el santuario donde va el pueblo a buscar y donde él se va a manifestar, el templo. Y entonces es un santuario, donde quiera que uno se levante para predicar, eso es un santuario, un lugar que se separa, pero eso hay que respetarlo. Cuando el santuario estaba en el desierto, el tabernáculo, hubieron dos tipos llamados Nadab y Abiú. Y el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo principal sacerdote levita que iba a interceder entre el pueblo y Dios y llevar a cabo los sacrificios que después se convertirían finalmente en el sacrificio de Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero, ¿qué sucede? Estos tipos no estaban autorizados para eso. Hermana y hermano, hay mucha gente que no debe ni treparse en un altar, hermano. Hay gente que ni se han convertido, hay gente que están totalmente llenas de inmoralidad, llenas de doctrinas de demonios. Yo he visto un predicador que me da pena porque es un hombre que puede ser útil, levantando en pleno altar, levantando una cerveza Corona y diciéndole que él no la hace oculto, que lo hace abiertamente, y un mes después veo una pastora dominicana emborrachada con una cerveza de allá, el presidente de esas de allá, porque cuando la Biblia dice que todo eso era anatema, que por eso, por beber vino fermentado, Belsasar, con los vasos sagrados del templo de Jerusalén traído a Babilonia, óyeme bien claro, y llenarlos de vino fermentado, alcohol, ron, lo que usted le quiera llamar, Dios castigó severamente a Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Y dice que, y eso está bien escrito ahí, donde dice que usaron los vasos sagrados traídos a Jerusalén del templo, que su padre, por todo lo que había sido, nunca se había atrevido a usarlo, bebiendo en ellos vino fermentado, no el jugo de la uva, no, sino
borrachos, concubinas, sus amantes, sus esposas, sus harenes, todos emborrachados, usando los vasos de la iglesia, los que se habían sacado del templo de Jerusalén. Y eso Dios escribió, mena, mena, teco, farsin, en la pared, y le dijo a Belsasar, pesado he hallado tu reino y tu gobierno, y lo he encontrado fallo, por lo tanto, tiene juicio sobre ti. Hermano, esa misma noche, el gobierno medo y persa, Ciro y Darío, invadieron Babilonia, y aunque Nabucodonosor se había arrepentido de sus pecados, él fue salvado por ellos, se lo llevaron y vivió sus años en paz, honrando al Dios verdadero. Porque tuvo que pasarlo Dios por una prueba. Hay gente que Dios va a tener que pasarlo por prueba porque están blasfemando. Están arrastrando la sangre de Cristo como si fuera cualquier cosa, hermano. Están usando esto para promover sus ideas fatalistas y fatalistas espiritualmente, cosas demoníacas, hermano. Por lo menos Nabucodonosor se arrepintió y dijo, ahora sé que Dios quita y pone reyes. Pero Belsasar no. Belsasar, el hijo, siendo rey de Babilonia, el imperio más grande, pero viene el imperio medo y persa y esa misma noche lo matan. Murió. Pero antes de eso, mientras estaban usando esos vasos sagrados, bueno, es lo mismo. Ese predicador con una botella de cerveza Corona en un Facebook diciendo, yo me la tomo así, frita. Hermano, pero ahí dice bien claro que era alcohol, bebida alcohólica. Y Dios había prohibido todo eso. Y entonces, esta gente buscando una puerta para el libertinaje, porque una cosa es el legalismo extremo, que todo es pecado, otra cosa es el libertinaje, que quieren libertad para tener una vida como le dé la gana. Y eso es lo que están haciendo. O sea, y hay que tener cuidado con esto. Como usted ve todo, bueno, un hombre, un pastor vestido de mujer, porque también ahora se declaró transgénero. Eso es blasfemia. Eso es horrible, hermano. Y eso está pasando en todo el mundo en este momento. Y han perdido el temor. Y después buscan cómo justificarlo. Pero le dice Pablo a los tesalonicenses, no vendrás sin antes venga el tiempo, que este es el tiempo. Nunca ha habido una apostasía tan grande como la que hay. Las nuevas teorías, las nuevas interpretaciones de la Biblia, la blasfemia, tipos vestidos de mujer, hermano. Tipos vestidos totalmente de mujer, como si fueran transgéneros, que se declaran transgéneros y están predicando en los altares. Gente que todavía tienen escondido sus actitudes y se creen que el Dios de la gloria, sus conductas, no los está viendo. Y entonces la conducta, el nivel de exigir, el nivel de poder controlar todo esto, ha ido bajando a un descontrol completo, donde la gente aplaude estas cosas. Y entonces hablando, extendiendo la misericordia de Dios más allá de donde Dios, bueno, hermano, si Dios barrió dos ciudades como Sodoma y Gomorra por su inmoralidad, por su condición de hombres con hombres y mujeres con mujeres, y Pablo lo dice en Romanos también, que permitieron el uso natural de las mujeres, permitieron todo, se convirtieron en basura, se convirtieron en sodomitas, se convirtieron en una cosa asquerosa para Dios. Pero en esa Sodoma Dios mandó fuego, y azufre. ¿Y usted se cree que Dios ha cambiado? Eso viene, hermano. Es asqueroso ver templos. Mire, yo estaba viendo cuando Trump fue a la iglesia anglicana, creo que fue, creo que allá le llaman la iglesia, alegadamente, pero creo que fue la iglesia episcopal, que ahora está dividida entre un grupo que mantiene la palabra de Dios y un grupo que se ha ido a Sodoma y Gomorra. ¿Y quién fue la que trajo el mensaje cuando el presidente estaba en esa catedral en Washington? Una lesbiana ordenada al ministerio. Eso está pasando y por eso muchos concilios presbiterianos, metodistas, luteranos, anglicanos, episcopales están divididos porque Dios está diciendo salid de en medio de esta gran ramera, salid de en medio de ellos. Esa es la gran apostasía y eso ahora, en aquel tiempo era una señal que no existía, pero ahora sí Cristo viene. Oh, qué glorioso. Entonces dice aquí, y habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, el verso 4.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Hermano, a mí me preocupa cuando veo predicadores y predicadoras y supuestos evangelistas o supuestos apóstoles proclamando un culto a su personalidad y sometiendo al pueblo a que tienen que creer todo lo que dicen, cuando Pablo dice examinarlo todo y retener lo bueno. Cuando Juan el apóstol, primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus son de Dios, ¿no? En esta Navidad hay que tener cuidado lo que uno está dándole credibilidad. Hay que tener cuidado a la gente que usted sigue ciegamente, puesto los ojos. Por eso Pablo decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es que uno sea un incrédulo. No es que uno no, Pablo decía, no despreciéis las profecías. Decía, examinarlo todo y retener lo bueno. Y luego a los romanos decía, puesto los ojos, Romanos 12. Hebreos capítulo 12 decía, versículo 1 y 2, decía, puesto los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe, el autor de nuestra conversión. Y dice bien claro, pero bien claro, Jesús mismo, mirad que nadie os engañe. Entonces dice, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto, mano, ya esto está ahí. El anticristo ya está entre la tierra. Ya la Naciones Unidas será el representante mundial. Ya por otro lado, la Unión Europea está en camino en eso. Ya hay una unión, porque para que la Unión Europea sea consumida totalmente y para crear esa religión única del mundo, tiene que haber una preparación de un ecumenismo satánico, donde estas personas ya han creado en un país árabe, en Medio Oriente, un templo musulmán gigantesco, una sinagoga enorme y una catedral católica romana, hablando de la unión de todas las religiones. Esto lo está haciendo China comunista. Pasa una ley que todo el mundo tiene que pertenecer a la iglesia autorizada y reconocida por el Estado. Esto está pasando en Cuba. Cuando ustedes van allí le mienten. Ese gobierno le está mintiendo. Ellos adoran a Satanás a través de la santería y han cogido todas las iglesias y las han obligado totalmente a someterse, a ser parte del instrumento del gobierno. Y en China, que Dios me mostró que ya sea durante los próximos meses, a comenzar este año en algún punto, en algún sitio, la persecución que estos chinos le han hecho a las iglesias cristianas verdaderas que no quieren someterse al gobierno porque tienen que predicar y decir y solo lo que el gobierno les autoriza, los están torturando, los están matando, los están encarcelando, los están persiguiendo. Y yo estaba una noche haciendo el Facebook y me digo, les voy a mandar un terremoto a ese gobierno comunista y al pueblo que no se atreve a enfrentar a estos corruptos. Y yo felicito a la iglesia en diferentes partes que se ha mantenido y ha dicho que no, han dicho a sus gobiernos en Sudamérica, en Europa, en China, en Cuba, en diferentes de estos lugares. Le digo, nosotros somos la iglesia y seguimos la palabra de Dios. Si el gobierno, por eso es que existe en la llamada separación de Estado e Iglesia en Estados Unidos, no fue para que la iglesia no pudiera hablar, fue para que el gobierno no controlara lo que predicaba la iglesia. Ahora, cuando surge una cosa como el Islam, que es una mentira, que es un movimiento político disfrazado de religión, eso es otra cosa. Pero la verdadera iglesia de Cristo no se somete a que le diga al gobierno qué puede predicar y qué no puede predicar. Recuerden bien claro que durante la persecución de más de 325 años del Imperio Romano, los cristianos lo que tenían que hacer era decir estas temas: Caesar is God, César es el Señor.
Y entonces le decían, como se dijeron a Policarpo, Policarpo el obispo, le dijeron, si tú dices César es el Señor, tú puedes servir a Cristo, tú puedes ser cristiano, pero el pecado por el cual los echaron a los leones, el pecado por el cual los mataron, eran porque no le reconocían la autoridad divina al gobierno, la soberanía de Dios era parte, y rehusaban, eran los mejores soldados, eran los mejores, más honestos comerciantes, eran las personas más sinceras, más decentes. Pero su comisión, su entrega a Dios era única. Lo que dice en el Antiguo y lo dice en el Nuevo Testamento. No se puede servir a dos señores. O se aborrece a uno o se ama al otro. Y dentro de todo esto es lo que han querido imponer en China, en la Rusia comunista de Stalin, de Khrushchev, que después terminó convirtiéndose en Lenin, Stalin, en la Unión Soviética. Tú tenías que reconocer que el Estado era sobre todo más alto y más importante y dominante sobre la fe. Y por eso los metían a manicomio y por eso los mataban. Eso era lo mismo de Mao Zedong y lo mismo que está haciendo el gobierno de Li Pao, como le quieran llamar al demonio que tienen gobernando ese país, que la iglesia tiene que seguir gobernada por el Estado. Esa es la que algunas no entienden, que cuando la Constitución por los peregrinos, por los fundadores de nuestra nación, de los Estados Unidos, ellos vieron eso en Europa. Por ejemplo, en Inglaterra, esa iglesia anglicana fue hecha por un rey que era un inmoral y que cuando un papa decidió que no le iba a reconocer otro adulterio más y otro crimen más, se fundaron esa religión. Y entonces la cabeza de la iglesia anglicana en Inglaterra era la reina, ahora es el rey. No era que Dios tenía gente que dirigiera la iglesia, sino que la cabeza, el que dirigía todo lo demás y el que ponía y quitaba obispo y todo, era el rey o la reina. En el caso de esta reina que duró hasta los otros días y ahora el rey que está ahí. Eso no es de Dios, hermano. Entonces, cuando la gente llega a Estados Unidos, que hace poco se le llama el Día de Acción de Gracias, y llegan buscando una libertad, porque allí el rey mandaba, los reyes gobernaban la religión, hermano, gobernaban las iglesias. Llegó el momento cuando esta gente dijo no, y fue lo mismo que hicieron los apóstoles, lo mismo que hicieron los creyentes de la iglesia perseguida por 300 y pico de años bajo el Imperio Romano, que dijeron, lo único que tenían que decir, César es God, César es Dios, César es el Señor, y puede seguir haciendo todo demás. Así que como está alguna gente que lo mismo quieren quedar bien con Sodoma y Gomorra, y quedar bien con el diablo, y quedar bien con Dios, no se puede. Entonces, eso fue todo por la razón que Policarpo le dice al gobernador, yo te amo, tú eres un hombre tremendo. Por favor, las flechas no te entran, Dios te está librando, pero ¿por qué tú no simplemente reconoces que César es Dios, es el Señor del imperio y sigue con tu Cristo? Pero Dios, tú no puedes honrar a dos señores. Y por eso murió Policarpo. Y por eso murieron, hermanos, 135 millones de cristianos por no reconocer la soberanía del César en lugar de Dios. O tú quieres, te respetamos, eran los más legales. Y eso es lo que está pasando en Cuba, eso es lo que está pasando en China, eso es lo que está pasando, por ejemplo, en el Islam, donde el Dios verdadero es Mahoma y Alá. Y si tú no sigues a eso, pero no, el verdadero Dios es Jesucristo. Dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres los cuales podemos ser salvos sino Jesucristo. Y entonces, la apostasía. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4. El cual se opone, vamos a seguir ahí porque Dios me ha dirigido aquí. Esto lo estamos viendo este tiempo. El verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En otras palabras, cuando usted ve a un predicador que pide que le rindan total lealtad, en otras palabras, que no le cuestionen nada, que lo siga ciegamente, o sea hombre o mujer, esa persona está pidiendo que le rindan culto. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, hermano.
Eso pasó en la iglesia de lo que llama la iglesia de Mita, la Juana García, que luego salió con esa cosa y por eso tiene ahí la religión de los mitas. Ella, que era la encarnación del Espíritu Santo, estaba en ella, y después el otro viene y dice lo mismo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Voy a parar un segundo. Vamos a escuchar una melodía un momentito de la Cadena del Milagro y luego volvemos con ustedes. El ministerio Cristo viene está de celebración, con 65 años cumpliendo con la misión que Dios le diera a un hombre fiel y valiente, bendiciendo a tanta gente de todo pueblo y nación, bendiciendo a tanta gente de todo pueblo y nación. Y ven y canta conmigo, aleluya, y toda la gloria es tuya, aleluya, que se escuche en todo el mundo, aleluya, es que somos aleluya, aleluya, de Puerto Rico para el mundo, con Dios cogidos de mano, en Cristo viene y la cadena, hoy estamos celebrando. Canta, canta, canta pueblo, y alabemos al Señor, por 65 años de palabra y bendición, por 65 años de palabra y bendición, y hoy yo vengo cantando, aleluya, y hoy yo vengo contento, aleluya, con guiro, bongo y maraca, aleluya, y cuatro puertorriqueños, aleluya. El Ministerio Cristo Viene y CDM Internacional te desean felicidades. Por eso canta conmigo, aleluya, alabemos al Señor, aleluya, por 65 años, aleluya, llegando a tu corazón, aleluya, un mensaje de esperanza, aleluya, un mensaje de amor, aleluya, por eso esta Navidad, aleluya, yo te deseo de corazón felicidades. Gloria, si el Señor le ama. Y ahora con la parte final de esto. Mire, yo tenía, todavía no he tocado lo de los ángeles, el próximo programa lo tocaré, pero Dios me ha movido porque este tiempo es el tiempo de la apostasía. Usted va a ver cosas que nunca se imaginó, hermano. Lo que estamos viendo, lo que se está predicando, los inventos que se están, las cosas que se están justificando. Hay que tener cuidado, mirad que nadie os engañe. No siga ciegamente a nadie. Yo soy un ser humano como usted. Mire, yo nunca le digo a nadie que me ponga su mirada en mí. Yo no soy perfecto, yo fallo. Yo sé que Dios tiene misericordia y me ha dado la oportunidad de estar. Pero usted respete a los hombres de Dios, las mujeres de Dios, pero usted no se siga ciegamente a nadie. El Espíritu Santo guiará toda verdad. Y ahora continuamos aquí. Pablo le está diciendo, este es el tiempo que los tesalonicenses no sabían, pero este es el tiempo que Pablo le está diciendo, que dice el verso 5, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. El verso 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifiesto. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Oh, caballanda, lo detiene. Dice bien claro, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Escuche bien, verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Oh, rabashaya, entonces, esto está hablando del anticristo, hermano. El que va a destruir al falso profeta y al anticristo es Jesucristo cuando Él venga con sus santas millares de ángeles. Pero durante ese tiempo, ¿qué pasa? Dice, no se podía manifestar porque ¿qué es lo que lo detiene? La iglesia, usted y yo. El Espíritu Santo en la iglesia. Y hasta que la iglesia no sea arrebatada, el anticristo no puede manifestarse, se está organizando. Estamos viendo el principio de todo esto, lo estamos contemplando, está ocurriendo. Están pasando cosas que dan la apostasía, que dan la entrada, pero hay algo que lo impide. Eres tú el creyente verdadero, eres tú la creyente verdadera. Eres los derramados con la sangre los lavados con la sangre de Cristo, los salvados, los redimidos, los que se han arrepentido
y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice, porque ahora sabe, verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y Dios por esto permitió enviar un poder de engaño para que no crean. Entonces, como no quisieron, Dios les quitó la protección. Eso es lo que quiere decir. Dios les quitó la protección. Jugaron tanto con la palabra, jugaron tanto con la mentira, jugaron tanto con el temor a Dios que lo perdieron. Y Dios lo que hizo que se alejó. Es lo que dice en Romanos, que los entregó. Les quitó la protección. Ustedes quieren embajarse como el cerdo, háganlo. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo, en esta hora que usted me está viendo, en esta hora a través de todos estos medios, la cadena del milagro y todos los medios que se están uniendo en el mundo, llevando este mensaje, usted, amado amigo y hermana, usted y yo somos los que tenemos el Espíritu Santo, que estamos caminando en fe, que estamos guardándonos. Pero esto es lo que impide. Pero alrededor nuestro se está manifestando la iniquidad, se está manifestando el libertinaje. Oh, y Dios está permitiendo, hermano. Cuando la gente rechaza la verdad, entonces eso es lo que quiere decir. Cuando dice en el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es lo que les quiero decir? No es que Dios quiere que no, Dios les quita su protección. Se aparta de ellos. Ustedes quieren embárrense ahí. Pero tú y yo, mientras mantenemos fiel, Él nos guarda. Dice, los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Pero toda esa gente que está entrando y saliendo, jugando, engañando, que están jugando, mezclando cuanta porquería hay porque quieren vivir una vida que no sea tan entregada a la realidad del amor de Dios en nuestras vidas. Y eso, entiéndase bien, lo que quiere decir que Él se aparta. Es como cuando usted tiene una situación, vamos a suponer, usted tiene un empleado y usted le dice que haga esto y después le dice que no lo hace y hace lo que da gana. Llega un momento que tanto usted aconseja a ese hijo o a esa persona que usted lo deja por incorregible y dice, pues eso es lo que tú quieres, bajarte, eso es lo que tú quieres, que te lleve el diablo. Pues yo me he hecho por un lado. Y eso es lo que dice aquí bien claro, que en ese momento, cuando ya la iglesia se vaya, porque Cristo primero viene a buscar su iglesia, se va. Y la iglesia, como dice Primera de Tesalonicenses, lo dice bien claro, en el capítulo 13 en adelante, verso 13 en adelante, el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Tampoco, hermanos, esto es un capítulo antes, una carta antes, tampoco, hermanos, ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los que han muerto. Porque no, sí, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios, con Jesús, a los que murieron en él. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que han muerto. No seremos delanteros a los que han muerto. Verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Por eso es que el diablo odia el rapto, odia la venida, hablar del arrebatamiento de la iglesia. Pero esto, ahí es que sucede, que se lleva a la iglesia. Y ahí es lo que dice aquí en Tesalonicenses, que dice, hasta que no se ha quitado lo que lo detiene a fin. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado. En otras palabras,
Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Es decir, que hasta el momento que Dios decida llevarse a la iglesia, todavía hay este conflicto. Todavía hay una facilidad de arrepentirse, de apartarse del pecado. Pero una vez que la iglesia se vaya, será un free for all, será un libertinaje diabólico. Y el hombre de pecado se manifestará y se declarará una religión mundial, un ecumenismo de todas las religiones. Yo veía en un momento que estuve en Venezuela, vi que estaban haciendo, el gobierno en aquel momento estaba haciendo reuniones con un concilio, una organización con espiritistas, con seguidores de María Leonce, con seguidores de cuanto ídolo hay, con seguidores de la santería, de la brujería, del culto a María Leonza. Todo el mundo que es budista, todo el mundo que es islámico, todo el mundo en una sola. Eso no va así, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6 lo dice, yo soy el camino, no hay otro nombre dado a los hombres los cuales podemos ser salvos, no. Tú puedes hacer la mogolla que quieras, se lo lleva el diablo a todo. Por eso es que los padres fundadores de nuestra nación de Estados Unidos crearon la separación de Estado e Iglesia. ¿Qué quiere decir? No es que quiere decir que la iglesia no puede hablar, que la iglesia no puede decir lo que tiene que decir. Lo que quiere decir es que el gobierno no puede dictarle qué puede predicar y qué no puede predicar, qué puede decir en el espíritu de lo que sea la verdad, no puede gobernarlo. Y eso es lo que está pasando en Cuba, eso es lo que está pasando en China, eso es lo que está pasando bajo el Islam, lo que está pasando, todo eso se están uniendo. Pero ¿qué pasa? Que cuando se vaya a la iglesia, ellos lograrán hacer eso. Y muchos creerán que el anticristo es el Mesías, pero luego se darán cuenta, y Ezequiel lo veremos en el próximo programa que grabemos, Ezequiel el profeta dice que en aquel día mirarán y dijo, ¿dónde recibiste esa señal de los judíos? Le preguntarán. Y dijo, en la casa de mis hermanos. Jesucristo es el único camino. No es Buda, no es Confucio, no es María Leonza, no es el rey Gregorio, no son los santos del pasado, no son los dioses paganos, no es Alá, no es Mahoma, es Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando la iglesia se vaya, Él se manifestará y muchos caerán en ese engaño. Pero cuando Él venga con nosotros, con el resplandor de Dios lo destruirá, echará al anticristo y al falso profeta al lago de fuego y se establecerá un reino milenario por 1000 años de paz y bendición. Y tú y yo y los creyentes, todos juntos, los que hayamos perseverado hasta el fin, retendremos nuestra salvación y gobernaremos el mundo con la gracia de Dios. Jesucristo será el Rey de Reyes, el Príncipe de la Paz. Y por eso, con toda la buena fe que tengan los políticos de que han conseguido un pacto de paz en el Medio Oriente, no, hasta que Cristo no venga, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. Y eso es lo que nos espera, hermano. Pero nosotros estamos esperando un día glorioso. Cuando Él suene la trompeta, nos iremos con Él. ¿Estás listo? ¿Estás preparado en estas Navidades? ¿Crees que donde estás y lo que estás haciendo, te puedes ir con Él si Él viene? Caménate. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en fe. Y arregla tu vida con Dios. Vete a un rincón a llorar, a gemir en estas Navidades. Decir, Cristo, me vuelvo a ti, me reconcilio contigo. Arreglo mi vida, perdóname, límpiame de toda inmundicia. Rica vas, salta la pasaya. Cristo es la Navidad. Y sin Cristo no es la Navidad. En el próximo programa le hablará qué pasará en esos 3 años y medio que el anticristo gobernará y dirá que hay una paz. Y la gente creerá por 3 años y medio cuando se den cuenta que viene a sentarse en el lugar de Cristo, en el templo. Ahí los judíos abrirán su corazón. Y déjeme decirles, creo que muchos de estos árabes, estos musulmanes, se darán cuenta que no fue Alá, que no fue Mahoma, que Cristo es la esperanza. Que Dios le bendiga. Descanse y alabe. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Y es Navidad,
a Belén llegaron. El amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén pastores, a Belén llegaron. El amor de los amores ha nacido en un portal. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. A Belén pastores, a Belén llegaron. El amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén pastores, a Belén